Hola, muy buenos días y bienvenidos a una vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que da a conocer los avances científicos, técnicos de esta institución. En el programa de hoy hablaremos sobre el cuidado del suelo en la huerta, además estrés calórico en cerdo y enfermedades en soja. Desde Manfredi, imágenes satelitales, además tenemos el desarrollo de forraje verde hidropónico y, por otra parte, un sistema de extracción de agua de vertiente. Esto es una vuelta por el INTA, comenzamos. El noroeste de la provincia de Córdoba sufrió por mucho tiempo la escasez de agua. Últimamente las lluvias de primavera-verano han aportado mucha agua al perfil del suelo, lo que ha posibilitado la aparición de vertientes en lugares donde antes no las había. El ProHuerta ha desarrollado un sistema de extracción de esta agua de vertiente para poder ser utilizada en el riego, por ejemplo, de una huerta. Vemos el informe. La idea de captar agua de vertiente surge en el contexto de la problemática de la falta y de la escasez de agua en todo lo que es el noroeste de Córdoba. Ciénaga del Coro es una localidad que forma parte, junto con otros parajes, de localidades que han tenido en los últimos años una fuerte sequía y que esa sequía ha sido la limitante para la producción agropecuaria. Cabe destacar que esta es una región formada por muchos agricultores familiares donde se llevan a cabo actividades en cuanto a la producción ganadera, sobre todo lo que es actividad caprina y bovina de sierra, y una fuerte posición también de huertas familiares para autoconsumo y en algunos casos venta de excedente. Esta obra se comienza a pensar, luego de esa sequía hemos tenido 2 años en los que se han comenzado a recuperar la lluvia y han aparecido tras esa lluvia otra vez las vertientes que se habían secado y que durante 15 años han estado con un mínimo de agua y en muchos casos han llegado a secarse totalmente. Entonces surge nuevamente, comienza a aflorar agua en estas vertientes y con ello surge la necesidad de conducir esa agua hacia las casas de la familia para poder utilizar esa agua para el riego de las huertas y para la producción de alimentos y para la ganadería. El sistema de captación está formado por un dren. ¿Qué sería un dren? Cuando hablamos de un dren estamos hablando simplemente de un caño de PVC ranurado, es decir, tiene en una de sus caras agujeros por donde el agua se filtra. Este dren se coloca en el ojo de la vertiente y a partir de ese dren se coloca una reducción y desde esa reducción se coloca una manguera para ser conducida el agua desde el ojo de la vertiente hacia las huertas. Entre las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de colocar un dren y luego todo un sistema de conducción para poder llegar con el agua hasta las unidades productivas, una de las principales cosas es la topografía del terreno. Hay que tener en cuenta que tengamos gravedad, porque cabe destacar que el agua es conducida únicamente por la gravedad. Entonces es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de conducir por manguera. No es un sistema costoso, forma parte de una tecnología apropiada para lo que es la agricultura familiar. Esto es un caño de PVC que también se puede hacer con pedazos de caño que el agricultor tenga en la casa o con cualquier otro tipo de herramienta. Incluso se puede hacer también con piedras. La idea básica de esto es filtrar el agua para que la manguera que conduce el agua no arrastre basuras y no tengamos después problemas de estancamiento. Y la ventaja de regar, de tener agua para los animales y de regar las quintas, para dar agua a los animales, vacunos, jaguarizos, de toda clase de animales. Nosotros lo pusimos como a las 6 de la tarde, terminamos de ponerla, y esa noche, como a las 9 de la noche, 10 de la noche, llegó un poco. Empezó a llegar y hasta que al otro día empezó a llegar de más y no terminó nunca más. Como sale muy clarita, muy linda, agua pura, le puedo echar el aljibe. Bien, y de la extracción de agua de vertiente del noroeste de Córdoba nos vamos al sudeste. En este caso, Ignacio Stantero nos da algunas recomendaciones acerca del cuidado del suelo en la huerta, ahora que se aproxima la siembra de la huerta primavera-verano. Vemos el informe. Partiendo desde la premisa que si tenemos cultivos sanos van a ser menos propensos a ser perjudicados por plagas y enfermedades, el factor suelo es de principal importancia a la hora de evitar este tipo de problemas que podemos tener.
ya sea en una huerta tras patio para autoconsumo o en una huerta para cultivos que tienen un fin comercial. Como sabemos, el cultivo hortícola es un cultivo muy intensivo, en el cual durante el año hasta podemos tener 3 cultivos dentro de la rotación. Y como es un cultivo que tiene un periodo, un ciclo relativamente corto, extrae los nutrientes desde los primeros, podemos decir, 20-30 centímetros del suelo, con lo cual es de fundamental importancia cuidar esos 20-30 centímetros de suelo y mantenerlos nutridos. Mientras más materia orgánica nosotros podamos generarle a esa primera parte del suelo, vamos a lograr que esos cultivos suplan su nutrición lo más fácil posible, y vamos a lograr que la materia orgánica nos brinde todas las bondades que tiene a la hora de tener un suelo sano, ¿no? Como puede ser regular el pH del suelo, mantener la temperatura, mantener la humedad. Que no nos flocunen las arcillas, en el caso nuestro acá de nuestra zona, que tenemos suelo con bastante arcilla, y también para los suelos arenosos, los suelos más livianos, es muchísimo más importante tener el suelo nutrido de materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, lo que nosotros como principal herramienta y estrategia es realizar compost o lombricompuesto en el caso de la huerta de acá de INTA, en el cual nosotros lo generamos en una relación carbono-nitrógeno 3:1. Generamos un espacio para que estos microorganismos, las lombrices californianas, las lombrices comunes, digieran, vayan comiendo los restos de la verdura. Juntamos guano de aves, juntamos guano de vaca y los mezclamos con material rico en carbono, como puede ser un rollo de alfalfa que usamos en este caso. Esa relación es 3:1. Y con ese material, una vez que los microorganismos ya digirieron todo ese material y ya nos queda el compost o el lombricompuesto hecho, estabilizado, lo vertimos en la tierra a razón de 7 kilos por metro cuadrado durante Uno de los tantos trabajos en conjunto que hacen la Facultad de Agronomía y el INTA está relacionado con el desarrollo de forraje hidropónico destinado a pequeños productores del norte del país y del norte de Córdoba de manera específica. Veamos de qué se trata. Esta actividad es una actividad que se está haciendo en conjunto con la universidad y el INTA, y la idea justamente es probar la factibilidad y la calidad de lo que se obtiene de la producción de forraje hidropónico. Esta actividad se ha ido probando con diferentes forrajes o diferentes semillas, en realidad estamos hablando de grano, y la idea justamente es la de producir sorgo debido al valor del grano y justamente la posibilidad de darle valor a este producto. Este valor agregado, que lo obtenemos mediante la producción de forraje, surge la idea de realmente ver la factibilidad y la calidad de ese forraje. Tanto la calidad nutritiva mediante los diferentes componentes de calidad, como también si puede o no presentar alguna dificultad, como sea alguna toxicidad. Entonces, desde ese punto de vista surge la idea de trabajar en conjunto con Alfredo Fecia, que es el diseñador o el creador de esta técnica, de tal manera de ver justamente si el valor agregado es eficiente y es de buena calidad. En este sistema tenemos que tratar de usar un grano que sea económico. ¿Para qué? Para que poder de esa forma competir con todo lo que es los forrajes tradicionales o los concentrados. Entonces, en un primer momento se hace unos blotters, que son se determina la cantidad de poder germinativo que tiene y también de la carga fúngica que tiene ese grano. En virtud de eso, se va a ver cuánto de grano va a entrar en cada bandeja de estas. El proceso comienza con una etapa de imbibición, donde se la sumerge en agua por 18 horas y de allí, cuando se saca, van a las bandejas estas, que va a una cámara de pregerminado
donde se termina de hacer un proceso de altura y de temperatura controlada para que después venga a las bandejas, a las bandejeras. Se trabaja sobre todo en invierno con avena, cebada, centeno, trigo, y en los meses de verano con sorgo y maíz. Si nosotros al hacer ese blotter vemos de que tiene un alto poder germinativo y que está bastante sana, va a ser menor la cantidad de semillas de grano que se usen en el proceso. Hemos visto en los distintos ensayos que es conveniente darle de comer a los animales entre los 12 y 15 días de empezado el proceso. ¿Por qué? Porque se ha calculado que la mayor cantidad de proteína disponible y vitamina está en ese periodo. Supongamos que pudiéramos tener el acceso a un pequeño productor que tenga 1 hectárea, media hectárea sembrada con sorgo, usaría su propia semilla o con maíz. Entonces ahí se abarataría muchísimo. Y si no, hay que conseguir un grano que esté, digamos, que esté bueno y que económicamente cierre. Que normalmente pasa eso. ¿Por qué? Porque estamos usando, a ver, la relación es la siguiente. Yo por cada kilo de grano que estoy poniendo en la bandeja, estoy sacando de 6 a 10 kilos de este forraje. Precisamente este sistema está diseñado para zonas de mucha sequía, caso en el norte de Córdoba, en el Chaco, en Santiago del Estero, bueno, ni hablar, Rioja, Catamarca. ¿Por qué? Porque usa muy poca agua, muy poquita agua. Y encima, si usamos esta y la podemos reciclar usando filtros, mejor que mejor. El INTA y otras instituciones, como por ejemplo la CONAE, han desarrollado un sistema de análisis de imágenes satelitales que sirven para la prevención, para el análisis durante y posterior a un incendio. Nicolás Mari del INTA nos cuenta de qué se trata este sistema. Estas herramientas que estamos utilizando desde el INTA tienen que ver con el abordaje de la problemática de los incendios forestales a través de 3 fases de trabajo. La primera fase tiene que ver con la prevención, que es previo a la ocurrencia de los incendios. Luego la fase de la ocurrencia propiamente dicha, que tiene que ver con la detección de los incendios. Y a posterior, el análisis de la evaluación o los daños del incendio. Riesgo de incendio está asociado es una combinación de la amenaza que presenta una zona y la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y existen a través de datos tanto meteorológicos como de fuentes de origen satelital distintas aproximaciones que nos permiten de alguna manera analizar o estudiar las condiciones que favorecen la ocurrencia de incendios. Datos satelitales básicamente es información provista por satélites donde tenemos una provisión de información continua, ya sea en forma diaria o cada 15 días, de datos satelitales sobre un mismo lugar, ¿sí? El análisis post-fuego tiene que ver con la evaluación de los daños y la severidad. Una aplicación muy común es la detección del área quemada, de la superficie quemada y qué tipo de vegetación fue afectada por el fuego. De acuerdo al fenómeno de estudio, elegimos distintos tipos de información satelital. Normalmente hablamos de resolución espacial, que tiene que ver con el nivel de detalle, el tamaño de píxel de la imagen. Hablamos de resolución temporal, que tiene que ver con el tiempo de revisita, es decir, la frecuencia de observación. Y después otras características que tienen que ver con el tipo de información que nos provee la información satelital sobre los distintos tipos de cobertura del suelo. Los datos son capturados en una estación terrena
Básicamente se trata de una antena de recepción satelital, donde el flujo de información pasa a través de computadoras que procesan la información y después es disponibilizada a través de mapas, sean mapas disponibles en internet o en distintos formatos, a los distintos usuarios que, de acuerdo a los estudios que necesiten, pueden emplearla esta información. El estrés calórico en cerdo es un problema frecuente en época estival. Darío Panichelli, del INTA Marco Juárez, especialista en el tema, nos brinda algunas recomendaciones a tener en cuenta para minimizar los problemas que trae acarreada esta enfermedad. Vemos el informe. Uno de los puntos críticos en la producción porcina son el manejo de los servicios y la gestación, sobre todo en primavera-verano. Entonces, una de las cuestiones de manejo que hay que tener en cuenta es la siguiente. Como primera medida, cuando uno incorpora una hembra al establecimiento, debe ser una hembra que se debe comprar en una empresa de genética o cabañas debidamente habilitadas para no incorporar o no tener ningún inconveniente a posterior en el criadero con la problemática sanitaria. Segunda medida, esa cachorra que se incorpora al establecimiento para meterla a servicio debe tener unos 130 kilos de peso, debe estar en el tercer celo después de la pubertad, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente desde el primer parto en adelante. El cambio de la nueva genética lo que ha hecho es lograr un animal con alto mérito materno, pero con poco espesor de grasa, y eso es toda reserva que necesita la hembra para llevar adelante sus partos de manera adecuada. Como tercera medida, se debe manejar el servicio, después de que la hembra se le dio servicio, tratar de protegerla del sol. Una de las medidas fundamentales es que esa hembra no ande libremente por el establecimiento, y uno, pensando así en pequeños, medianos criaderos que están al aire libre, tratar de protegerla del sol desde las 7 u 8 de la mañana, 7 u 8 de la tarde, desde octubre hasta mayo. El problema que ocasionan que le ocasiona, mejor dicho, a la hembra estar expuesta al sol es por una serie de procesos procesos químicos que se producen debido a la flechadura a través de rayos ultravioleta, es desencadenar infertilidades, altas tasas de infertilidades en verano. Entonces, tomando esta medida, protegiéndola, con cualquier instalación sencilla que tengamos en el campo la podemos proteger, no vamos a tener problemas, y la tasa de preñez va a ser la adecuada en verano. Si uno tiene una gestación o un galpón de gestación, no hay ningún inconveniente porque la hembra está protegida del sol. La soja, como la mayoría de los cultivos, se ve afectada por diversas enfermedades. Silvia Di Stefano, del INTA Marco Juárez, especialista en enfermedades de soja, nos brinda algunas recomendaciones a tener en cuenta para minimizar los impactos de las enfermedades en el cultivo de soja. Vemos de qué se trata. Esta campaña se pronostica un año niño, por lo tanto hay ciertas pautas de manejo que deberemos tener en cuenta para evitar posibles problemas que nos trae aparejado toda esta agua y humedad que tendremos en el ambiente. Siempre decimos que el primer punto fundamental a tener en cuenta es la semilla. Deberemos partir con una semilla de excelente calidad, de buen vigor y de buen poder germinativo, porque debemos pensar que estos años húmedos, y generalmente con las siembras tempranas, los suelos suelen estar bastante fríos y eso hace que la semilla permanezca mucho tiempo en el suelo. Por lo tanto, el hecho de tener un buen vigor y un pH hará que esta semilla salga rápido
Y también lo que aconsejamos es colocar, a pesar de ser de buen pH y buen vigor, la semilla un buen fungicida específico, porque debemos recordar que no solo la semilla porta hongos, sino que también tenemos habitantes del suelo que pueden provocar muerte de plántulas y partir con un bajo stand de plantas en todo lo que es la siembra. Es un año que ya vamos a empezar complicado, digamos, entonces hay que tomar ciertos recaudos. Básicamente elegir bien la variedad, partir con variedades resistentes a lo que es hongos que provocan el dampinó, la muerte de plántulas desde muy pequeña. Los monitoreos deberán ser constantes, por lo menos una vez por semana o cada 10 días, dependiendo cómo viene la campaña en cuanto a precipitaciones y a temperatura. Hacer aplicaciones de fungicidas en el caso de ser necesario. Y por último, bueno, tratar en lo posible de cosechar rápidamente el lote para evitar que caiga mucho lo que es la calidad de semilla en el último estadio reproductivo. Creo que esos son los consejos más importantes por ahí. Lo que yo quiero dejar claro es que mucha gente piensa que el agua desencadena todo lo que es las enfermedades. Sí es un factor, pero a eso hay que tener en cuenta la humedad, las horas de rocío, la heliofanía, la cantidad de luminosidad que haya en el día. O sea, son varios factores que confluyen. Tal es así que si ponemos de ejemplo el año pasado, prácticamente en muchos casos ni siquiera hizo falta hacer aplicaciones de fungicida porque hubo mucha humedad, pero las temperaturas se mantuvieron bajas, no hubo muchas horas de rocío. Entonces los hongos se mantuvieron en un umbral, digamos, bajo, por lo cual no hizo falta aplicar y la sanidad fue muy buena. Recién, bueno, hubo problemas al final con lo que fue calidad de semilla, pero durante el ciclo prácticamente los patógenos se mantuvieron bajos. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana, domingo de 10:30 a 11 por CBA 24N. Pero no nos vamos a despedir sin antes invitarlos a escuchar Una Vuelta por el INTA por Radio Universidad, también los domingos de 8 a 9 de la mañana. Los vemos la próxima semana. Hasta pronto.